Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos convoca un tema terrible, ¿no? A veces uno dice, yo soy mamá y este tema me impacta. Yo creo que es algo que nos impactó a todas, la sociedad. Bueno, hoy, 3 de febrero, ¿no? Vamos a entrevistar al doctor Cristian Parodi. Él es abogado penalista, docente universitario, disertante nacional e internacional, asesor legal, un querido amigo del Colegio de Abogados de La Plata. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el caso Lucio Dupuy. Eh, Justamente yo le decía a Cristian, había leído unas líneas que él había escrito que decía, una interesante sentencia, justamente vamos a hablar de esa sentencia, donde se pone en debate la absolución de la madre por el delito de abuso sexual agravado cuando los perfiles genéticos daban positivo en el elemento utilizado. La verdad que es lo mismo que se puso y se dejó de lado también la discusión por lo de la violencia de género, por el odio hacia esa criatura. La verdad que nos impactó a todos y la entrevista la va a realizar la doctora Viviana Elisa Carrizo. Ella es abogada laboralista, escribana, mediadora, autoridad del Colegio de Abogados de Salta, bueno, miembro del foro. Y la verdad que, como decía, como me dice Vivi, está bien ahí nomás, no me digas más, lo mismo que me decía Cristian, porque es un tema para hablarlo, y agradezco que está la doctora Silvia Soria de Rico, que está la doctora Daniela Villar, que está bueno, mi querida amiga, la doctora Claudia Morado, que está Fernando Palazzo, Gabriel, bueno, y también Claudia Maldonado, varios amigos y amigas que están acá, y fundamentalmente eso, dejarla a Viviana con este tema, que cuando le digo, ¿qué te parece este tema, Viviana? Y a todos nos pasa, que realmente uno ve tanto sufrimiento en esa criatura que como que nadie lo pudo ayudar, ¿no? Ese grito y que, no sé si, como que recién hablábamos justamente en la previa, que todos esos resortes estatales, todos fallaron, estatales, privados, lo que sea. Y lo que queremos es eso, que no ocurra más esto. Y por eso hoy vamos a escucharla a la doctora Viviana Carrizo, que le va a hacer la entrevista al doctor Cristian Parodi. Gracias, gracias a todos y a todas, también porque los que están por Facebook Live. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea, por la confianza de siempre, al equipo de Comunicación y Derecho, a Dani. Bueno, siempre las tres juntas en este programa que la verdad que amamos y bueno, un lamentable hecho que nos tiene que llevar a esta entrevista con el doctor Parodi, porque nos tocó el corazón a todos, nos ha quebrado, nos ha partido al medio y creo que nos lleva a reflexionar de qué estamos haciendo con nuestras infancias, qué estamos como sociedad, ¿no? O sea, estamos mirando al costado y acá no solo ha fallado el Estado, sino que hemos fracasado como sociedad, porque un niño que haya atravesado tanto dolor y que haya terminado como ha terminado, implica un gran fracaso para todos y todas. Entonces, creo que, bueno, eh, sin más, doctor Cristian Parodi, quisiera que usted nos diga qué opina sobre este caso, principalmente, pues sé que lo tiene bien estudiado, y cómo este veredicto, cómo ha llegado este veredicto y qué opinión le merece. Después vamos a ir desmenuzando, ¿no? Los distintos escenarios, los distintos enfoques y desmenuzando el caso, porque la verdad que hay muchos cuestionamientos que se pueden hacer a la jueza que intervino, a todos los que han participado y han visto cómo venía de manera continuada y sostenida sufriendo violencia el niño, las distintas autoridades por las que él ha pasado y ha estado invisibilizada toda la violencia que él venía sufriendo. Así que bueno, le damos la palabra, doctor. Bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un caso en el cual la investigación penal preparatoria fue bastante sólida, fue efectiva,
se estableció una buena base a los efectos que se forme una causa y se eleve a juicio para que después este tribunal llegue a este veredicto condenatorio. Es decir, se hicieron las periciales que se tenían que hacer, se hizo la orden de allanamiento, se hizo una buena autopsia, lamentablemente, ¿no? Pero por el médico forense, extensa, donde arroja resultados categóricos que determinan la suerte de una condena para ambas imputadas, tanto para la madre, Magdalena Espósito Valenti, como para Abigail Páez. Los elementos probatorios son categóricos. ¿Por qué? Por las lesiones de vieja data que tenía, en este caso, Lucio Dupuy, tanto de quemadura de cigarrillo, cortaduras con cuchillo, con gilet, hematomas de vieja data, y después, bueno, la ferocidad en el ataque homicida, obviamente que le dio muerte, en la cual tenía lesiones tanto en la espalda, miembros inferiores, miembros superiores, tórax, estómago, genitales, y tenía también hasta ¿cómo se llama? Un golpe en la cabeza que le generó una gran lesión en el cerebro y que determinó el paro cardiorrespiratorio por el cual falleció el menor. Obviamente que en ese ataque homicida no estuvo, que es lo que preguntaban hoy por Facebook, la madre. La madre fue condenada a homicidio por omisión. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No por acción, porque no estaba en el lugar del hecho, no fue la ejecutora directa de darle muerte al hijo, pero en realidad ella en su calidad de garante, porque era la madre de Lucio Dupuy, y después de ver todas las constancias que había probatorias en la causa, como son todos los chats, todas las lesiones y las vejaciones que venía sufriendo Lucio, la verdad que era en la reconstrucción histórica de los hechos, lo que se ve era que era crónica de una muerte anunciada. Estaba claro que Lucio iba a terminar muerto, porque cada vez la ferocidad con la que era atacado era progresivamente superior, iba increciendo, y estaba claro que iba a llegar al resultado de muerte. Entonces la jueza en esto, obviamente en esa calidad de garante que tenía la madre, esos deberes, diligencia de cuidado de su hijo menor, la acusa también y la condena también de homicidio por omisión. ¿Está bien? Ahora bien, la madre está acusada y condenada, y yo creo que va a ratificar alzada tanto el homicidio por ensañamiento como alevosía. Entendamos que el ensañamiento es cuando se le causa un dolor a la víctima innecesario, ¿no? Que aparte de darle muerte, en realidad primero se le genera un sufrimiento innecesario para después terminar con el resultado muerte. ¿Por qué? Porque él fue torturado antes de dársele muerte. Y luego de ese periodo de tortura de aproximadamente 20 minutos, decide matarlo a Abigail Páez, aparentemente a través de 2 sendos pisotones, uno en la cabeza, que es la lesión craneal que tiene, y la otra obviamente entre el estómago y los miembros inferiores, en los cuales le queda marcado como una forma de un tatuaje, la zapatilla, así que vean la violencia con la cual lo pisó, es decir, lo aplastó con una de sus zapatillas. Y eso quedó grabado, ¿no? Uno que a veces estudia escenas del crimen, a veces ve un poco el holograma de lo que sería una zapatilla o alguna huella y demás. En este caso fue con una fuerte violencia como para ya darle muerte. A partir de esos 20 minutos es lo que decidió Abigail Páez dolosamente, entonces intencionalmente. Ahora bien, las dos son condenadas. La diferencia entre una y otra, obviamente, es que la madre está acusada o el agravante por el vínculo, así que es un homicidio triplemente calificado. Alevosía, que es lo que le dije, ensañamiento. ¿Por qué? Porque había un estado de indefensión. Un nene de 5 años no puede defenderse. Entonces, a partir del estado de indefensión de la víctima, se habla, obviamente, de una alevosía. Y a partir de esa alevosía se aplica el inciso 2 del artículo 80 del Código Penal, reclusión perpetua. Y, bueno, obviamente el agravante por el vínculo. En el caso de Páez se le suma el delito de abuso sexual. Y ahí está el primer cuestionamiento. ¿Por qué? Porque de las periciales que se realizan el elemento fálico, que sería un consolador, que utilizaban las dos condenadas,
con ese elemento fálico obviamente abusaban reiteradamente desde por lo menos 1 año y medio, 2 años. Yo escuché al médico forense, dijo más o menos las lesiones se pueden establecer de qué data aquellas. Hablan que por lo menos el menor hacía 2 años que era violado. Está claro que eso deja por fuera al padre, porque en realidad hacía 2 años que el menor convivía con ellas dos. Así que a partir de ahí habían empezado los abusos sexuales. Ahora, el perfil genético que surge es el de Lucio Dupuy, la víctima de abuso sexual, y después de la madre y de Abigail Páez. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué la jueza excluye de la condena de abuso sexual a la madre Magdalena Espósito Valenti? Porque la pericial, que es un elemento objetivo científico y que no puede ser desplazado, salvo que haya una cadena de custodia que sea susceptible de nulidad y demás, es categórico que las dos utilizaban ese elemento fálico. Primero. Segundo, sintomatología del menor, que lo hemos hablado en off. Los menores tienen 4 o 5 sintomatologías, tanto en el abuso sexual infantil como en el maltrato infantil, que es defecarse, que es lo que le pasaba a Lucio, hacerse pis encima, después el aislamiento, que en realidad se lo generaban las propias agresoras, porque en realidad lo dejaban durmiendo en el patio o lo encerraban todo el día en una habitación a modo de penitencia. Así que le generaban ese aislamiento que quizás también lo podía tener él. Después, lo que es situaciones de violencia, hablan de que él rompía cosas, rompió una ducha y demás, y por eso se le sumaron sendas palizas por parte de Abigail Páez y la madre. Quiere decir que tenía toda la sintomatología del abuso sexual infantil, y él convivía con la madre. Entonces, no tenía régimen comunicacional con el padre. Quiere decir que, como estaba a los 30 días con la madre tuvo que visualizar no solo eso, sino las feroces golpizas que le daba sobre todo su pareja y en menor medida a ella, por lo cual el menor en general tenía bastantes inasistencias en lo que era el jardín a los efectos de invisibilizar las graves lesiones que tenía en su cuerpo, ¿no? Moretones, chichones, dedos fracturados, golpes, patadas en la cola donde tenía lesiones en los glúteos, que el médico forense dijo que venían hasta de vieja data esos moretones, así que era tan reiterado y tan feroz la agresión que sufría este menor, que eso quedaba marcado, porque muchas veces en el maltrato infantil esas lesiones desaparecen, no así en el abuso, ¿no? Que obviamente quedan esas pequeñas cicatrices que obviamente certifican a través de una pericial la agresión sexual, en este caso ante un menor. Entonces, eso, y cerrando el círculo con el informe psicológico y psiquiátrico a las condenadas, en la cual habla de que las dos tienen un perfil psicológico perverso, de perversidad sexual, y no nos olvidemos que la perversidad sexual es una enfermedad de base, es una enfermedad grave, gravísima, como puede ser la bipolaridad mixta o no, o los subtipos 1, 2 o 3. Entonces estamos al mismo nivel de escala de gravedad de una enfermedad psiquiátrica de base, de carácter patológica, que está claro que la sufrían las dos. Entonces, todo eso indica que tanto una como otra podían abusar de Lucio Dupuy. Ahora, en todo esta omisión que hace la jueza, que para mí sí ahí es cuestionable, porque lo único que toma a los efectos de condenar a Abigail Páez es que ella sale diciendo me robaron y en realidad abusaron del nene, algo casi inverosímil en una causa de robo. ¿Por qué? Porque no pasa. En realidad, cuando uno hace la reconstrucción histórica, lo que tiene que ver es la verosimilitud o no de la historia vertida tanto por una parte como por la otra. Era inverosímil que lo habían abusado, como fue inverosímil cuando declaró ante la fiscal de instrucción, con un error de la defensa técnica grave, en la cual ella dice que lo toca con la zapatilla para ver si está vivo o no. En realidad estamos hablando de un pisotón que le terminó de dar la muerte, porque lo estaba aplastando prácticamente con un grado de furia, de odio sin precedentes. Y en esto lo podemos hilar o concatenar con el tema si hubo o no odio en contexto de género, ¿no? Si en realidad Abigail Páez y su concubina
le dieron muerto a Lucio Dupuy por su condición de varón. Entonces ahí la jueza también podría haber tomado primero las vejaciones que le hacían al nene a través del consolador, reiteradas, las expresiones de la madre, decir, bueno, se lo voy a tener que dar al padre y saldremos de ahí, tendré que quedarme con que salga machito nomás. Entonces tenían como una cuestión de que a ver si el nene salía con una suerte de masculinidad positiva o no, saludable, como se dice ahora, o positiva, ¿no? Que es lo que se está tratando de lograr y estamos todos en ese camino. Y en eso la jueza, que es un tema para que debatamos de verdad que todos, habla de que en realidad Páez se declara no binario, ¿no? Como que tiene una parte de mujer, pero que también tiene masculinidades. Entonces, en esa beta de masculinidades no puede haber, se contradice lo que podría llegar a ser lo que dice el artículo 80, el agravante por violencia de género, diciendo que ella también tenía betas masculinas. Entonces, y eso entra dentro de lo subjetivo. Ingresa algo más, que es una lectura de un informe psicológico donde habla que es una pareja dual en la cual se fusionan psicológicamente ambas y no dejan que un tercero interfiera. Entonces, en ese sentido dice que si Lucio hubiera sido mujer, igualmente en esa fusión psicológica y psiquiátrica que tenían ellas dos, no hubieran permitido que hubiera una tercera persona, en este caso tampoco una hija. La verdad que es la construcción de una hipótesis abstracta, porque en realidad no es comprobable, Qué como dice la complejo, ¿no? jueza. Qué complejo Es complejo realmente igual. analizar disculpa que te interrumpa, doctor, porque te estoy escuchando atentamente y a uno se le vienen tantas cosas en la cabeza que voy a decir, eran enfermas psiquiátricas las dos. Estoy entendiendo eso, decime si me equivoco, pero estoy entendiendo que eran dos enfermas psiquiátricas. Pero a su vez, realmente para llegar a este grado de violencia contra su propio hijo, una madre, donde involucra, y donde no ha sido un hecho aislado, sino de manera continuada, sistemática, realmente no, bueno, yo no hago penal, pero no he visto otro caso realmente con el nivel de violencia y de tanta agresividad, y sobre todo de una madre, ¿no? Hacia un hijo. Se me ocurre preguntarte en relación que es algo obligado y que nos preguntamos todo, ¿qué pasó con los otros responsables en cuanto a la protección, al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? Toda la sociedad, o sea, todos debemos proteger a los menores, sobre todo cuando entramos en contacto. Acá hubo médicos que vieron al niño, maestras en el jardín, es decir, o sea, en este caso quiero que también nos conté un poquito el padre, cuál era el rol que jugaba y por qué, en relación a la justicia, cómo estaba vedado de poder tener contacto con el menor por disposición judicial. ¿Cuál es el análisis que vos haces en relación a las responsabilidades institucionales de cada uno de los que, más allá de la jueza, ¿no? Que sabemos que tiene una responsabilidad muy grande en este aspecto? Yo creo que acá hay un problema que obviamente es endógeno y tiene que ver con los juzgados de familia. Los juzgados de familia ahora cobraron, ante la nueva realidad que hay hoy en día de la problemática tanto de maltrato infantil como de violencia de género y demás, los juzgados de familia tienen que dar un paso adelante respecto a saber que las resoluciones que ellos dicten pueden llegar a decidir la vida de las personas o de los menores. Entonces, tanto de las mujeres como de los menores. Entonces, y a veces, acá hay una problemática que se va a tener que dar el debate, por lo menos uno que tiene la valentía siempre de darla porque tiene mucha experiencia en esto y porque piensa que el callarse para quedar bien con los operadores judiciales, pero que termine con la vida de chiquitos, como ha pasado acá en La Plata. Acá hay 2 o 3 muertos y hace 48 horas una madre estrelló un bebé contra el piso y le hundió el maxilar. Y hubo una denuncia
porque le había sacado 2 dientes 72 horas antes, y el juez de familia no hizo nada porque dijo, no, bueno, es la progenitora. No, la progenitora está detenida ahora por lesiones graves. Entonces, en este sentido, vamos a tener que ver bien y tratar de separar lo que es, por un lado, violencia de género y por el otro lado, lo que es maltrato infantil. Porque a veces en algunas causas, nosotros que trabajamos esta problemática mixta, que lo hablamos cuando salió la ley de víctimas provinciales, dijimos, cuidado a los abogados de la provincia. ¿Por qué? Porque acá no hay que ser ni penalista ni especialista en familia. Es una causal multifuero, es una problemática multifuero. Esto a veces recala en familia y recala en penal. Y vamos a tener resoluciones tanto en el fuero de familia como en penal. Y a veces son hasta contradictorios. Entonces, le va bien a una parte en familia y le va mal en penal. Entonces, en primer sentido, lo que le estamos diciendo a los jueces es guarda con esto, porque en realidad van a tener que estar en consonancia una justicia con la otra y realmente piensan distinto. Eso en primer lugar. Y ahora se suma la problemática en la cual, como en este caso, el progenitor está acusado de violencia de género, a veces con razón, a veces no, pero ¿cuál es el tema? Y en el medio hay maltrato infantil. Entonces, no obstante eso, los operadores judiciales, ante la violencia de género, no se la dan obviamente no le dan la tenencia provisoria o la guarda provisoria al padre por esta causa de violencia de género que todavía tramita en sede penal y no está resuelta, puede llegar a tardar 4 o 5 años, quizás queda absuelto y en realidad era una farsa o quizás queda condenado. Pero mientras tanto el menor está sufriendo un maltrato infantil como Lucio. Entonces, doctor, te interrumpo ahí 2 segunditos. El tema, por lo menos en Salta, la experiencia que yo tengo y veo, que el sistema de violencia de género funciona de esta manera. La mujer hace la denuncia e inmediatamente, si hubo golpes o algo de eso, lo excluye al hombre del hogar, por lo menos por 3 meses, pero después, o sea, se toman medidas en ese momento y después eso queda ahí, o sea, ¿por qué? Porque el sistema está saturado, está desbordado, no tenemos equipos interdisciplinarios, adolece el sistema, no se hace seguimiento, es un fracaso, realmente. ¿Por qué? Porque lo excluyen, pero después la cuestión sigue ahí, y si el hombre es realmente violento, bueno, seguirá siendo de esa manera, la mujer no se soluciona nada. Yo creo que en este caso también pasó lo mismo. Hicieron la denuncia por violencia de género, lo han excluido o han impedido el contacto con el progenitor, y esto quedó ahí, eso no se va a resolver. No es que sigue una investigación, no es que hay un equipo interdisciplinario, no es que hay un dispositivo para que haga un dictamen. Entonces, eso también es otra falla del sistema que está ocurriendo en todos lados. Es una falla del sistema porque en realidad, si a un hombre que se ha acusado de agresión, cuando hay lesiones es mucho más fácil, porque en realidad, obviamente que ya hay una prueba objetiva de que él en realidad violentó a la mujer, pero nosotros estamos llenos de causas de amenazas a los efectos de excluir al hombre del hogar, obviamente pertenecer al hogar y después a accionar con la cuota alimentaria. Que es lo que en este caso Abigail Páez, la política actual. Pero Abigail Páez le dice, vamos a denunciarlo falsamente, ¿no? Por violencia de género, que te amenazó, que te pegó, vamos a meterle una cautelar, una restricción, y vamos a presionarlo con eso para que pague la cuota alimentaria por si él se atrasa. Porque si él se atrasa no podemos pagar el alquiler. Eso sale de un chat entre ellas dos. Entonces, por eso la problemática es muy complicada y el Estado creo que está 10 pasos atrás de lo que sucede en la vida real. Porque en realidad, si el hombre es violento, ya hay que hacerle una pericial psicológica y psiquiátrica rápidamente, hay que perfilarlo a ver si tiene una celopatía, alcoholismo, drogadicción, una enfermedad de base puede llegar a tener. Es un hombre bipolar, entonces hay que darle medicación psiquiátrica a los efectos de CSE, o como tenían estas chicas, entonces la enfermedad psiquiátrica de base que tenían, que era perversión sexual. Todo es tratable, ¿no? Sea un trastorno conductual, que es a través de un psicólogo, o una enfermedad de base psiquiátrica, obviamente a través de un médico psiquiátrico y con la medicación. ¿Se está haciendo eso en el Estado? No. Entonces falla. Después, ¿qué tenemos nosotros como instituciones? ¿Los consejos técnicos del juzgado de familia hacen un seguimiento? No.
Nunca lo hacen, mentira. Ven o hacen una citación por año. Entonces, en un año, en una causa problemática, con violencia, con agresiones y demás, está claro que el Estado llega tarde si cada un año está citando a consejo técnico a un menor o a los padres para conocerlos en una entrevista de media hora donde no puede visualizar la vida de las personas, que es lo que yo le he cuestionado a un juez. Le digo, en media hora, un consejero técnico no puede describir y reconstruir la vida de dos personas que encima están en conflicto, más 2, 3 o 4 menores que integran el seno familiar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cuál va a ser el abordaje, que puede ser a través de asistentes sociales, para ver también lo que pasa intramuros, dentro de esa casa, ¿no? Porque en realidad sabemos que a veces la estrategia de defensa, lo digo yo como abogado, es ir hacia un consejo técnico con una versión de los hechos, pero después en el intramuro, cuando ingresa un asistente social, la realidad es otra. Entonces, los servicios locales municipales muchas veces tapan esos baches que tienen los servicios provinciales. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, dada la densidad poblacional, está claro que el servicio provincial de niñez y adolescencia casi no existe. Y un área que falla históricamente, de que yo me he recibido como abogado, que he hablado y realmente no están a la altura de las circunstancias, son las asesorías de menores incapaces. No trabajan y no actúan, no son asesores de los menores. Porque está claro que en las entrevistas con los menores quieren hacer entrevistas de 5 minutos y volver a sus asesorías sin escuchar al menor a los efectos de que el menor le diga la problemática. Y esto lo digo por causas propias, donde los menores me decían, este hombre no me escucha. Y ese hombre era el asesor de menores, ¿no? En el cual debería ser el protector y el tutor de ese menor, de los derechos de ese menor para que no sean violentados. Tal cual. Y hay otra deuda histórica, ¿no? Bueno, histórica desde el 2015 por lo menos, con la reforma del Código Civil, y es la obligación de la figura del abogado del niño, que de una vez por todas a los abogados litigantes se nos tiene, ya hay, yo me he formado como abogado del niño, en Salta tenemos en toda la provincia un registro y ya hay gente, colegas formados para intervenir en casos como este, que abundan realmente, pero lamentablemente la legislación no está acompañando y no está cumpliendo con el Código Civil y Comercial y con la Ley 26061, que es la que ordena esto. Entonces hay una deuda con los niños, niñas y adolescentes, hablando con el doctor Romano, Carlos Romano, que es un referente a nivel internacional. Le pregunto, antes de intervenir en esta entrevista, ¿qué opinás? Me dice, bueno, la construcción del sistema de niñez fracasó totalmente. Me dice, la legislación está bien articulada, con principios, con valores, pero hay una ineficacia, o sea, a la hora de efectivizar, de ejecutar, es ineficaz el sistema. Por eso él siempre, en sus libros y en sus clases, él insiste con la creación de un tribunal internacional de la niñez, ¿no? Tipo Corte de la Haya, en donde, bueno, de una vez por todas se hagan efectivos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Porque él dice, pasa que los niños no votan, los niños no pueden reclamar, no tienen voz ni voto. Es decir, son sujetos de derecho, las leyes son muy bonitas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño forma parte de nuestra legislación, pero como ellos no pueden votar ni tienen voz, entonces ahí queda, y pasa esto, que tiene que venir un caso de esta naturaleza tan aberrante para golpearnos a todos y tener que estar ahora poniendo en el centro de la escena. Sí. La verdad que es terrible. Mirá, acá hay una ahí pregunta. podía complementarte algo, mirá, muy importante lo que vos dijiste. Nosotros establecimos una batalla, a mí la verdad que me han pegado en La Plata por todos lados y hemos logrado que las abogadas del niño, nosotros tenemos un registro en el Colegio de Abogados de La Plata, las abogadas del niño no las dejaban litigar en el fuero penal. Yo fui uno de los pocos, creo que quedé solo, luchando con ellas, Romina Arteaga es una, y después otra colega más, luchando para que ellas puedan llegar a ser reconocidas y que se les permita ejercer la profesión de abogadas
en este caso el niño en el fuero penal. Entonces, ¿cuál era mis argumentos? Estas abogadas, estas colegas que hay que respetar, vienen con la problemática desde el fuero de familia. Entonces, conocen la problemática de hace 3 o 4 años. Entonces, se traslada ese, por ejemplo, un maltrato infantil y demás, se traslada ahora a sede penal por lesiones leves o graves. ¿Quién mejor que esa abogada para representar esos derechos del niño? Sean o no sean penalistas. En última ratio, se nutrirán, como lo hacen, a mí me llaman muchas veces, de abogados que conocemos penal, porque ejercemos hace más de 20 años el fuero penal, y obviamente complementarán con la interconsulta con el colega los efectos de ejercer. Hoy en día puedo decir que en La Plata es realidad que las abogadas del niño están yendo a juicios orales, defendiendo y siendo respetadas. Es una gran noticia, porque no es lo que ocurre Ah. a nivel nacional. No es lo que está ocurriendo. Acá se ha creado la figura del abogado del niño, pero dentro del marco de las asesorías, dentro del marco o sea, dentro del Estado. Claro. O sea, la idea no es esa, la idea es garantizar realmente una defensa independiente a través de un abogado preparado, y que, bueno, y que el Estado también, bueno, le dé respaldo a este abogado que está especializado en este tema. Ahí, Claro. no sé, la doctora Dani Villar creo que quería hacer una consulta, quería decirte algo. Sí, no, estaba escuchándolos, coincidiendo en todos los aspectos. Y también pensaba que mucho de lo que está ocurriendo también es porque estamos en una comunidad que tiende mucho a la mentira. Entonces así es como ocurre que hay innumerables denuncias de violencia familiar, que son falsas denuncias en realidad, al solo efecto, como decía el doctor, de desalojar al cónyuge del domicilio para después poder reclamar los alimentos. Y yo creo que todo esto ocurre porque no tenemos un sistema con la premura que debiera ser, porque a mí me parece que lo que sería útil es poder hacerle un estudio psicológico al denunciado como para poder determinar, porque en el caso de la violencia física, bueno, tal vez es un poco más sencillo, pero en el caso de la violencia psicológica, yo creo que es necesario poder hacer a través del cuerpo de peritos médicos un análisis inmediato, porque por lo menos en lo que es Cava, que es donde yo trabajo, los estudios y los informes de los peritos médicos, del cuerpo de peritos médicos, como están colapsados, son prácticamente eternos. También Sí, la doctora Silvia, perdón, sí. perdón. No, para que conteste el doctor, le dijo que conteste, después pregunta. No, Bien. yo coincido con ella. Nosotros respecto a acá también litigamos, hasta hemos visto tanto esos cuerpos médicos por estar tan colapsados, dictámenes o informes que eran contradictorios unos con otros. De acuerdo a qué equipo lo atendía del cuerpo técnico, iban de parte de la denunciante o del denunciado desterrando los dichos de violencia psicológica o simbólica por parte de la denunciada. Entonces, está claro que en este sentido, obviamente que están colapsados y tampoco hay una línea, ¿no? Una línea coherente que lo que nosotros estamos planteando acá en la asesoría pericial de la Departamental de La Plata. Es decir, de acuerdo a qué perito te queda sorteado, hay que ver la línea que sigue en el informe pericial. Entonces, los abogados experimentados más o menos sabemos, pero en realidad debería ser un informe netamente objetivo. Y cortito, una falencia que nosotros vemos tanto en las leyes protectorias de las mujeres, como en las leyes de los niños, es que no se aplica la teoría del derecho procesal
civil. ¿Cuál es esta? Hecho y prueba, hecho y prueba. Tanto las leyes protectoras de las mujeres, que mejor la vamos a proteger sabiendo que tenemos ciertos elementos de prueba taxativamente con un procedimiento regulado y no con simples enunciados de violencia simbólica, económica, la física, bueno, ya dijimos que es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces también es muy difícil para una mujer poder probar esa violencia psicológica. Y también con un perito de parte, de la contraparte, puede ser desterrado el informe de la pericial psicológica oficial. Entonces necesitamos un procedimiento estandarizado. Los menores no lo tienen. ¿Cuál es el procedimiento de un menor ante un juzgado de familia? Yo se lo digo en cualquier provincia, porque estudiamos derecho procesal de muchísimas provincias de la República Argentina. ¿Cuál es el procedimiento que se establece procesal en cada una respecto a maltrato infantil? No existe. Y sobre las mujeres específicamente, tampoco. Un tema que un flagelo que, como son los femicidios a nivel nacional, no tenemos un código procesal que establezca los plazos, cuáles son las pruebas, cuáles son los derechos que tiene la mujer. No lo sabemos eso. Y de los niños pasa lo mismo. Solo que tienen derecho a ser oído. Entonces, bueno, lo llaman una vez, lo escuchan 5 minutos y ya está. Pero no hay un procedimiento. Entonces, en esa informalidad, ¿saben lo que pasa? Está la indefensión de las mujeres y está la indefensión de los niños. Así es, doctor. Te quiero hacer una pregunta antes de darle la palabra a la doctora Soria de Rico. ¿Qué opinás de los jueces que intervienen? O sea, de si son idóneos, si están capacitados, si se les debiera exigir rendir un examen o hacerles un examen psiquiátrico y psicológico, sobre todo los jueces de violencia, los jueces de familia, en donde deciden la suerte, ¿no? de personas en situación de vulnerabilidad, no solamente de niños, sino también de ancianos, que hoy también son víctimas de violencia de todo tipo. Eso me gustaría que opines, cómo las elecciones de los jueces del Consejo de la Magistratura, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿qué opinión te merece el sistema actual de elección de los jueces y los jueces que asumen, si se debieran exigir más requisitos? Porque precisamente creo y veo que muchos no son aptos, no porque no tengan quizás preparación, que también es otro tema. Muchos no están con todos los conocimientos técnicos que debieran, más allá de que también tienen patologías o tienen, no sé, conductas realmente muy cuestionables, por lo menos. Sí, yo creo que el sistema de selección de jueces, estamos tratando de buscarle la solución, porque realmente pareciera un tema insolucionable, ¿no? Porque hay sistemas donde las cortes deciden, pero también sería una decisión política. En este caso tenemos nosotros un concurso por el cual después 3 son designados o son ternados a través del Senado, y a partir de ahí pasan al Ejecutivo para que designe a uno de los 3, pero en realidad seguimos con un sistema poco transparente, porque si fuera transparente debería por lo menos ser designado el que mayor puntaje tuvo, porque no es lo mismo un 7 que un 10. No obstante eso, los exámenes, ¿están a la altura de las circunstancias? No, están a la altura de la realidad, porque los jueces lo que tienen que ver es la realidad. Y nosotros vemos un montón de jueces que, por ejemplo, no conocen la periferia de La Plata, o no saben lo que es el conurbano, la problemática de lo que es un barrio pobre y la conflictiva que tienen, los códigos que tienen. A veces nosotros como abogados defensores tenemos que explicarle a ellos ciertas culturas, pero que están imperantes hace 30 años en la provincia de Buenos Aires, tanto la comunidad paraguaya, la boliviana de barrios, la salteña, que es muy importante acá en La Plata, son muchísimos, pero que los jueces no la entienden, no conocen. Tampoco se interesan por conocerlo, porque en realidad es como que hay una distancia, una disociación entre la realidad social y después los operadores judiciales. Y en realidad no nos olvidemos que todas las causas, en realidad todos los expedientes o causas es una reconstrucción histórica de los hechos. Sea una causa laboral,
hay que reconstruir a ver si fue trabajador, si fue formal, informal, cuántos años trabajó. En familia pasa lo mismo, hubo maltrato, no hubo maltrato, hubo violencia o no. Entonces, y en penal pasa lo mismo, hubo homicidio o no hubo homicidio. Entonces, es la reconstrucción de los hechos. Y para eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la realidad de los hechos, tenemos que evaluar los testigos. Me parece que los jueces, en ese caso, lo que les hace falta es una capacitación continua. No están capacitados, nosotros nos capacitamos en lo que es prueba digital. Pasa que no hay control, no hay un sistema de control para ellos. Y yo creo que tendría que haberlo. Creo que desde la abogacía litigante vamos a tener que empezar a hacer esos planteos para exigir la idoneidad, ¿no? de aquellos que tienen que, porque aparte son los directores del proceso, tienen muchos poderes, es decir, para el bien, ¿por qué? Porque tienen un amplio grado de discrecionalidad para decidir cuáles son las mejores medidas o políticas para aplicar en un caso concreto, y decir, el juez puede tener un amplio margen para decir cuál es lo mejor para el niño, la niña, el adolescente, o en el caso del adulto mayor, que lo traigo a colación porque son hoy grandes víctimas de violencia. Realmente, bueno, creo que este tema, a través de este caso, nos trae un montón de preguntas, repreguntas y cuestionamientos al sistema. Le doy la palabra a la doctora Soria de Rico, que ahí hizo una reflexión en el chat, que, bueno, lo diga viva voz. Primero, dos cosas. Con respecto al tema, nosotros tenemos en Córdoba, yo soy de Córdoba, tenemos el caso famoso de Satia, no sé si usted lo conoce, doctor, en donde esta chica había denunciado ser abusada, no le creyeron en la justicia, fue varias veces, las pericias, como dice usted, no fueron escuchadas, los jueces no fueron aptos, hay un fallo histórico, porque la chica termina suicidándose, y es el primer caso en el cual se lo condena por abuso después de muerta, ¿no? A esta chica. Les recomiendo el caso, se llama caso Satia, acá se los voy a poner para que lo lean, en donde la impericia, ¿no? Tuvo esa, a ver, Satia, esperen que lo ponga acá, si ya, ahí está. La impericia de los jueces llegaron al suicidio de esta chica, en donde se logró un fallo histórico, que el padre sea condenado por abuso sexual reiterado aún después de muerta, que se lo recomiendo porque ha sido acá un fallo histórico, no había en la Argentina esa condena. ¿Qué opinión le merece a usted si la conoce el caso? Si no, se lo recomiendo. No lo conozco, pero no obstante que haya fallecido la víctima, obviamente por el suicidio, como alega usted, doctora, está claro que la justicia tiene la obligación de actuar. Si hay elementos de prueba, los efectos de condenar, esté la víctima muerta o no, tiene para accionar. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la acción pública en este caso. Entonces, salvo muy pocos delitos que son de instancia privada, cuando el Estado toma conocimiento. Por eso, en el caso de Dupuy, un docente, un médico y demás, tiene la obligación, y si obviamente trabajan en el Estado, revisten por el Código Penal el carácter de funcionarios públicos. Tienen la obligación de iniciar la causa penal, es decir, de formular la denuncia penal, para que después el fiscal, obviamente, inste la acción penal, obviamente persiguiendo al sospechoso de la autoría del hecho. Igualmente, es lamentable que la víctima se haya suicidado y que no haya habido tutela efectiva, porque yo en muchos escritos lo que hablo es de la tutela efectiva que dicen todas las constituciones provinciales y la Constitución nacional. El Estado está para tutelar los derechos de los ciudadanos, y la justicia en este caso es el instrumento de los efectos de que esos derechos o dejen de ser violentados, o al contrario, ante un inminente daño de esos bienes jurídicos tutelados en un código penal o en las leyes penales especiales, puedan ser prevenidos a través de la justicia. Por ejemplo, si hay indicadores de que un menor puede ser abusado, que actuemos antes. Lo que pasa es que ahora volvemos a lo mismo.
tiene que haber capacitaciones de los operadores. Nosotros en La Plata tenemos un juez de familia que era el juzgado especializado en maltrato infantil y violencia de género, que le dictó una medida cautelar de menores hacia menores. Es decir, una mujer denuncia violencia de género, primero le saca 3 hijos de los 6, no sé por qué, eligió discrecionalmente, y después le inicia un dictado de cautelar de los 3 menores a los otros 3 menores. ¿Para qué? Para que no se vean. Obviamente que ante la denuncia que yo hice al juez, renunció a la causa y estos chicos pudieron volver con la madre, que en realidad había sufrido realmente violencia de género. Ahora ese juez está en funciones. Entonces, no estamos solucionando la problemática, porque en realidad el propio operador, que es el generador ¿de qué? De posibles víctimas, de suicidio, de casos como Dupuy. Este mismo juez es el que entregó a esta chiquita de 3 años que terminó con 17 fracturas y con abuso sexual reiterado en 5 oportunidades. Y este juez estuvo ternado para ser camarista. Entonces, lo que pasa que, ¿quién controla? Como bien decían acá en este grupo, el Consejo de la Magistratura tendría que actuar de oficio, porque si no los abogados tenemos que ser denunciadores seriales. Y ¿saben lo que nos pasa? No somos, yo de cobarde no tengo nada, al contrario, me he peleado con bastante y me he ganado el respeto, pero realmente uno ya deja de trabajar en el fuero porque realmente se empieza a denunciar toda la falencia del sistema y en realidad tiene que haber un control estatal. No tenemos que ser nosotros solo los letrados patrocinantes o los abogados defensores los que hagamos un contralor de la gestión. Y entonces, acá es la ley del caos. Y yo estoy hablando, por ejemplo, de la capital de la provincia de Buenos Aires. Acá no hay nadie que controla a ningún juez, ni a ningún fiscal. Hay fiscales que hacen barbaridades o piden firmas cuando las tienen que pedir, o piden certificaciones que no existen en el código, o no conocen el Código Procesal Penal. Entonces, pero nadie los controla. Entonces, si no es por la denuncia de un profesional, en realidad no sucede nada. Cuando no hay un detenido, bueno, puede ser subsanable en general. Ahora, cuando estamos hablando de un nene que puede correr riesgo su vida, o como esta chica que realmente no tuvo la tutela efectiva del Estado, y el daño es irreparable. Porque la condena, ¿qué repara? ¿Qué repara una condena y que este sujeto esté 10, 18 años? Si en realidad ella ni siquiera pudo ver el valor justicia. Porque yo siempre digo, ¿no? A ver, hablan de la justicia, no. Poder judicial, nosotros tenemos 3 poderes, no nos confundamos. El poder judicial que a veces alcanza el valor justicia y muchas veces no. Si terminamos diciendo que ese poder es la justicia, directamente no tienen objetivos ellos y no tienen responsabilidad y obligación. Ellos son un poder, como el poder administrativo y como el poder legislativo. Y en muchos de sus fallos no hay justicia. Por eso en el caso de Báez, medio que el abogado trata de hablar de justicia y confunde, y no. A ver, la justicia y el Poder Judicial son 2 cosas distintas. El objetivo del Poder Judicial es justamente eso, tener un fallo justo y que esté dentro del valor justicia, que es algo obviamente filosóficamente lo más importante, por eso fue creado este poder. Ahora, ¿es consciente de eso? No lo creo, no creo porque en realidad nosotros acá especializamos fiscalías en ciertas departamentales de la provincia de Buenos Aires, también hay de delito económico, muchas ahora de violencia de género y demás, pero en realidad no estamos tutelando y no estamos bajando lo que es los femicidios en la provincia de Buenos Aires. La última estadística está dando más o menos similares valores acá en La Plata, aún teniendo el Ministerio de las Mujeres lo mismo. Después ahí también hay que ver la estructura del ministerio, cómo está trabajando en gestión pública, porque también es un organismo que tendría que estar tutelando a nuestras mujeres. Una de las abogadas del ministerio, nosotros hemos denunciado este caso en octubre del año pasado, ante un menor justamente maltratado que le estaban pegando, nos llama el padre, nosotros lo denunciamos, y lo denunciamos en policía, y después en la comisaría de la mujer, hay una contradenuncia de una asesora del Ministerio de las Mujeres diciendo que haber llamado a la policía para hacer cesar la feroz golpiza que estaba sucediendo en el mejor era violencia de género indirecta. Era utilización espuria de las fuerzas policiales entrando dentro del marco de la violencia de género contra la progenitora, como una estrategia de la contraparte. Y en realidad lo que estábamos tratando de hacer cesar era un maltrato infantil. Increíble, entonces,
por eso los jueces van a tener que empezar a balancear. La deuda sería la capacitación, porque ahí la doctora Viviana Carrizo también hablaba del tema de la capacitación. Nosotros en Córdoba, yo creo que primero todos los abogados deberíamos capacitarnos, no solamente los abogados, porque son los que asesoran. A nosotros en Córdoba tenemos juzgados de violencia, tenemos 8 juzgados de violencia que tienen causas específicas en violencia de género, no son multifueros, salvo en el interior. ¿Y qué nos pasa? La gente dice, yo denuncié 17 veces, pero sí, pero nosotros tenemos que las denuncias realizadas en los juzgados de violencia son medidas cautelares inaudita parte. Exactamente, y eso la gente no lo sabe. La gente no lo sabe, porque si vos tenés una causa penal, te tenés que ir a penal. Si tenés una causa de familia, la tenés que continuar en familia. No es ahí donde termina el trámite. Y la gente no lo sabe. Cuando se terminan las medidas cautelares que vencen, la causa se archiva hasta que haya un nuevo delito. Eso la gente no lo sabe. Entonces, si nosotros pudiéramos informar mejor a toda digamos, a la gente, no habría tanto femicidio. En Córdoba, que tenemos todos los organismos aceitados, bueno, ocurrieron más femicidios en enero que en el año pasado, que en enero del año pasado. Entonces, ¿cómo parar este flagelo? La verdad que es una cosa increíble, ya no sabemos, porque sabemos que es multicausal, sabemos que hay que capacitar, sabemos que es la información. Usted como hombre, como abogado penalista, piensa que la capacitación va en contra de la mujer, que hoy la mujer se enfrenta al hombre. ¿Por qué ocurrirían más femicidios que antes, siendo que hoy tenemos un poquito más aceitada la cuestión? Yo creo que la problemática de los femicidios yo la estudié durante años, porque no entendía cómo había iniciado, ¿no? Porque yo escuchaba obviamente lo que decían las colegas y las luchadoras, ¿no? Por los derechos de las mujeres, pero a mí no me cerraba por qué se hizo realidad este delito y cómo después se multiplicó por miles y en toda la República Argentina como una especie de pandemia, ¿no? Fuera en realidad a nivel mundial. Entonces empecé a estudiar acá, la verdad que no logré respuesta, después estudié mucho, a mí me gusta mucho la legislación española, francesa, y después leí algo de Israel, y la verdad que me parece que dieron en la tecla con el tema de por qué se generan... a ver, el hombre siempre tuvo esta cultura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor generador de la violencia y de los femicidios? Las nuevas libertades de las mujeres que trabajan, las mujeres que van al gimnasio, las mujeres que salen entre amigas y demás. Nosotros hemos tenido clientes que le prohibían a la mujer, obviamente que nos mandamos al psiquiatra y obviamente nosotros somos muy determinantes como abogados defensores, porque no avalamos eso. No vamos hacia la mentira y tratamos de que un hombre que es agresor y ofensor de una mujer solo pueda llegar a mejorar su situación procesal, y no, tenemos un compromiso mucho más profundo para eso. Entonces, directamente le hacemos un tratamiento psicoterapéutico o lo hablamos con el juez para que se lo imponga obligatoriamente. Entonces, o por las buenas, por las malas, tratamos de visualizar a ver cuál es el generador de esa causal de violencia hacia esa mujer y tratar de cesarlo. ¿Por qué? Porque años más tarde la terminan matando. Y nosotros, la verdad, como abogados... Nosotros en Córdoba tenemos eso, tenemos no solamente un equipo multidisciplinario de la cual cuando se formula la denuncia es recíproca la obligación. Tanto una de las partes, por ejemplo la mujer, en el polo de la mujer, y el hombre tenemos centro de varones, que es una formación multidisciplinaria de psicólogos y psiquiatras a los fines de elaborar los controles de la ira, que es obligatorio porque se va por manda judicial. Y que de acuerdo a eso, a esos centros de varones, nos dicen de que cada vez es menor la edad de jóvenes que asisten a estos centros, de los cuales no tienen control de la ira, como son chicos jóvenes que van a la secundaria, y como tengo un caso en el cual unos noviecitos de 15 años, el chico le pega una patada en las costillas que hasta el día de hoy la chiquita está mal. O sea, esa violencia que está enquistada en gente joven antes no se daba. Antes se daba en personas que ya han convivido, que tienen un matrimonio, o ex marido o ex pareja. Hoy se da en los jóvenes esa violencia sin control e irascible. Sí, nosotros vemos dos causales de acuerdo a
a los casos que compartimos con muchos colegas. Uno es la celopatía, los celos extremos. Eso hace que en realidad ejerza violencia a la mujer, porque obviamente que hoy en día tanto la mujer está equiparada al hombre en cuanto a libertad. Está claro que... Pero estos hombres no entienden eso, no entienden que la mujer puede trabajar, que la mujer puede estudiar, que la mujer puede salir con las amigas un jueves, un viernes, un sábado, que puede ir al gimnasio, que puede tener amigos varones. Es decir, hay hombres que no entienden eso, tienen una celopatía grave que solo es tratable a través psicológica o psiquiátricamente. Una es esa, y la otra causal es el alcoholismo. Está claro que el alcoholismo hace que el hombre sin alcohol no agrada a la mujer, y con un grado de alcohol alto, obviamente, le produzca lesiones leves o graves, amenazas, corte con cuchillo. Eso lo vemos en todas las estadísticas. Entonces, son dos temas a tratar. Ahora, ¿el Estado lo hace? No, no lo hace. Es decir, ¿qué hacen acá? Los encarcelan. Hay lesiones leves, que es escarcelable, lo encarcelo. Es decir, está claro que ese hombre, por la pena que dice la ley, de 1 a 1 año de lesiones leves, en menos de 1 año sale. Y no sabemos cómo va a salir, porque en realidad nuestras cárceles están durmiendo en el piso, y a duras penas a veces si comen o no comen, porque hay una superpoblación en la provincia de Buenos Aires sin precedentes, ¿no? Una política criminal de encarcelar a todo el mundo. Tenemos más o menos 70 y pico de mil detenidos, cuando las cárceles están para 48.000. Entonces tenemos 30.000 detenidos, más de lo que puede llegar a absorber el sistema. Quiere decir que duermen apilados. Y después las comisarías tienen 26 o 28 o 35 internos, cuando no debería haber detenidos en comisarías, solo de tránsito, y tendrían alojamiento para 5 nada más. Entonces, donde tiene que haber 5 hay 28. Entonces, la política es encarcelarlos, pero en realidad no los tratamos. Los tratamos como animales, los ponemos en una comisaría con 27 personas, en realidad terminan a veces apuñalados, agarrándose a trompada, en un ambiente hostil, violento y demás, y ese mismo tipo que nosotros lo acusamos de violento, sale después nuevamente, y no hay botón antipánico que lo salve, porque no puede haber un policía por cada mujer. Y si un hombre está determinado a esperar a una mujer en la puerta de su trabajo y matarla, la va a matar. No va a haber un policía por más que apriete el botón antipánico. Para mí no es mala idea el botón antipánico. Cuando está adentro le está golpeando la puerta. Pero cuando transpone la puerta, si le quiere dar muerte, le va a dar muerte. Entonces, en ese sentido, lo que no está tratando el Estado es justamente esos hombres, que es lo que yo le decía a un colega, le digo, cuando el Estado los tiene en la mano, cuando los podemos transformar, cuando son nuestros, porque los tenemos detenidos, no hacemos nada. Entonces, esa es la oportunidad a los efectos de trabajarlo y no encarcelarlo. Porque no le cambiamos la cabeza, no le cambiamos la causal o la multicausalidad por la cual él agrede a la mujer. Es decir, entonces, cambiémoslo. De eso no hay, salvo algunos casos que nosotros hasta los hemos internado y demás, como para que hagan un tratamiento, porque eran situaciones graves, pero en general es más algo voluntarioso por parte del abogado defensor que por los judiciales. No vemos en los judiciales que haya aspectos psicológicos o psiquiátricos que aborden a los efectos de ver si van a solucionar la cuestión. No, solo el dictado, como decías vos, de medidas cautelares inhabilita aparte, que sirven y no sirven porque en realidad nadie puede evitar que nadie se acerque al otro. Entonces, después, la desobediencia es un delito menor, a los hombres no le hace mella eso y no resolvemos el problema. Hay que trabajar, sí, sobre una masculinidad positiva, como dicen las colegas, sí, hay que hacer talleres, sí, hay que instaurarlo en cenos de trabajo, en todos lados también. Acá en la provincia de Buenos Aires se avanzó con el tema de un curso de perspectiva de género de todos los judiciales, pero en realidad yo la verdad no lo hice ese curso, sí he hecho otros, pero no sé si tratan justamente esto, de cómo abordar al agresor y a la víctima. Es muy claro, específico. te interrumpo, doctor, 2 segunditos. Yo pertenezco a la Red Argentina por Buenas Masculinidades y de lo que se trata también es hacer el abordaje de la perspectiva de género, es decir, proteger a la mujer, pero también desde pensar o mirar al hombre, desde el enfoque de mirar al hombre como víctima del patriarcado, es decir, conductas aprendidas, el hombre despliega conducta violenta, ¿por qué? Porque no es que responda a una patología,
porque el 5% de los casos está estudiado, responde a una patología, pero el 95% es producto del patriarcado. Entonces, eso merece un abordaje, merece ser tratado, y bueno, por suerte van creciendo los dispositivos, tanto gubernamentales, a nivel institucional, de los estados, muy lento, muy lento. En este caso, el abordaje lo hace una asociación sin fines de lucro, que le interesó la problemática con un equipo interdisciplinario, en donde trata al hombre violento para ver si su violencia responde a una estructura, a una cuestión cultural, estructural del patriarcado, o a una patología. Y recién ahí, bueno, para someterse al dispositivo es de manera voluntaria, tiene que llenar un librito así, lo ve un equipo interdisciplinario, y de lo que se trata es de cambiarle el chip, como quien diría. Y no hay revinculación con la familia hasta que este hombre, que se somete voluntariamente al tratamiento, tiene el alta. Entonces creo que esa es la pata que nos está faltando. Creo en este caso hay un total, Dupuy nos saca la reflexión de que hay un fracaso de las políticas públicas. Acá hay una responsabilidad del Estado ejecutivo, nacional, provincial y municipal. ¿A dónde está mirando? Todas las municipalidades, los gobiernos de provincia, tienen Secretaría de la Niñez, tienen un área de niñez. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me parece que el Poder Judicial es responsable, sí, pero también los otros poderes del Estado, sobre todo el Poder Administrador, responsable de las políticas públicas. Yo he trabajado un tiempito en un dispositivo de niños, niñas y adolescentes, en un hogar de niños, y resulta que esto lo viví, lo cuento en primera persona porque lo viví. Las personas que estaban a cuidado de niños de 2 meses a 15 años de edad estaban en total situación de vulnerabilidad. No estaban registradas, no tenían seguro de vida, tenían un sueldo por debajo, obviamente no llegaba ni al salario mínimo vital y móvil, y no sé si al de un planero. Y eran los que cuidaban a niños en situación de extrema vulnerabilidad, porque un niño que llega a un dispositivo es porque realmente o ha sido abusado sexualmente, o sea, realmente esto no estoy mintiendo, porque esto se puede chequear. Quizás hoy han mejorado un poquito las cosas, pero no tanto, porque hará 2 semanas, con una de las chicas que trabajaba ahí, le digo, ¿seguís trabajando en el hogar de niños? Y me dice, no sigo trabajando en el hogar de niños. ¿Por qué? Porque me pagaban 40.000 pesos por mes, tardíamente, sigo sin estar registrada, y la verdad era muy estresante. Dice, no. O sea, ¿qué estamos haciendo? Creo que hay un gran responsable también de las políticas públicas en materia de niñez, de niños, niñas y adolescentes, y es el Poder Administrador, en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal. No sé qué opinión tiene usted al respecto, doctor. Sí, a ver, nuestra experiencia nos dice que en realidad, salvo el voluntarismo de algunos servicios locales de niñez y adolescencia, el organismo provincial acá realmente está ausente. Y tenemos casos, porque la verdad que no es hacer casuística, pero la realidad es la que marca la estadística, ¿no? Muchas veces nosotros a los judiciales le damos la estadística y le decimos, señores, miren, a ver, la estadística dice tal, son elementos objetivos, porque si no hablamos subjetivamente y cada uno dentro de sus subjetividades ve una realidad distinta. Nosotros justamente en la zona donde yo vivo hay un chico que anda descalzo, sin estar escolarizado, un chico que realmente no sabe casi ni hablar y demás, y fue contenido ¿por qué? Por una organización civil, ¿no? Como las mujeres acá en general están en el Frente de Mujeres con el que nosotros estamos muy en contacto, que son las que le ponen el cuerpo, dan la batalla, y en realidad en todos los barrios van tomando esos casos, y nosotros en general las asesoramos gratis. Obviamente, ¿por qué? Porque, como bien decías, no saben, no tienen ni idea
por dónde empieza el sistema, quiénes son los que los tutelan, quién es el organismo al que tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Y eso es una falla de la política del Estado, porque si hay una política protectoria tanto de las mujeres como de los niños, está claro que los primeros que tienen que saber de esa política son los ciudadanos, no nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros le tenemos que explicar los canales institucionales que tienen que activar a los efectos de que puedan tener una tutela efectiva. Y este chico fue a niñez de adolescencia provincial, está en la calle otra vez, con 8 años. Nunca escolarizado, vive descalzo, se le está dando de comer una asociación civil, va, viene, a veces se trepa a los árboles, el pobrecito de un chico que está, es decir, no tiene el mínimo contenido educativo, es decir, se maneja, ahora le empezaron habla por señas, entonces, y lo devolvió niñez de adolescencia. Entonces, otro que tuvieron en la mano, que es un niño víctima en este caso, y en realidad, ¿cómo salió del Instituto de Menores? Entonces, la problemática es la misma. Mal pago, las asistentes sociales están mal pagas, no tienen viático. Dicen, no, vénganme a ver ustedes a mí porque yo no puedo ir, patronato de liberados. Entonces, mismo el consejo técnico hay que ir, es decir, no está descentralizado el tema de la atención en los barrios, salvo la municipalidad. La provincia de Buenos Aires no tiene descentralización en eso. Entonces, gente que está en extrema pobreza se tiene que tomar 2 o 3 micros para que la atiendan 1 hora en asistencia familiar. Está claro que no vamos a resolver nada, porque esa gente, como decía yo, van cada 2, 3, 4, 5 meses y en realidad después dejan de ir porque en realidad les genera un costo y una generación de tiempo, porque encima le dan turno a la mañana cuando están trabajando. Y dicen, bueno, nosotros atendemos a la mañana. Es decir, nosotros vemos una problemática en la cual, más que abrirse la puerta para proteger sus derechos, se les cierran. Y terminan siendo, la verdad que yo a veces soy medio cruel con algunos, pero terminan siendo burócratas, ¿no? Porque están atrás de un escritorio, pero no resuelven nada. Entonces, en ese sentido, uno que ha trabajado en el Estado y que tiene experiencia, uno tiene que ser un hacedor, tiene que ser un constructor de políticas públicas, pero que lleguen directamente a la gente. Y en ese sentido, nosotros vemos que los organismos provinciales están muy alejados de eso. Acá en La Plata murieron 3 mujeres. A una hasta la podrían haber salvado, porque llamaron, estaba viva, y realmente no se hizo el operativo que se tenía que hacer para salvar a esa chica, que estaba también en situación de calle y demás. Y sin embargo, tenemos el ministerio, tenemos todos los ministerios acá. En realidad, todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires están acá con la gobernación. Es decir, que tenemos todo el poder administrativo y toda la política pública, y sin embargo, a 20 cuadras, yo les puedo asegurar que más de un funcionario se pierde en la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué les espera? Una preguntita, doctor. Usted, para dar un mensaje esperanzador, el caso de Lucio, ¿cree que las políticas públicas van a cambiar? Si se van a capacitar en género, porque hay un proyecto, ¿no es cierto?, en el Congreso para que se capaciten todos los jueces en relación a eso. ¿Qué expectativa tiene? No, yo como reiteré antes, para mí yo soy anti-estandarización, ¿no? Porque si no pasan estas cosas, pero en este caso hay que estandarizar normas procesales que obliguen a los jueces a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque si no se actúa por imperativo procesal, en realidad esto es, bueno, lo tiene la madre y que pasen 2 años, pasen 3 años. No, tiene que haber normas procesales con plazos a los efectos de una revisión regular, tanto de la situación de los menores como de la padre, con citación de los padres, porque es verdad que muchas veces citan una parte y no citan a la otra. Entonces hay un proceso en el cual está la progenitora y el padre está 2 años por fuera del proceso. En el caso de Dupuy, pasa algo de eso, porque en realidad ellos se van mudando, uno de Luján y otro a General Pico, y después ella vuelve a General Pico, pero en realidad había estado viviendo en Luján. Entonces había 2 jurisdicciones. Bueno, tienen que solucionarlo con un código procesal, con normas procesales que los obliguen a encontrar al padre y a notificarlo para que se presente a proceso. Y en caso de... Y después tiene que haber periciales, tanto para una parte como para la otra. Porque cuando hay conflictiva familiar hay que ver, quizás es una familia enferma en la cual tanto el denunciado como el denunciante tienen problemas de trastorno de conducta que tienen que tener un tratamiento psicoterapéutico. A veces la víctima necesita el mismo tiempo
o diferente tratamiento psicoterapéutico que el agresor guarda. Entonces, en ese sentido, no demos por sano a uno y al otro. A veces vieron que hay parejas que, lo que se llama tóxicos, ¿no? Que en realidad, claro, bueno, esta pareja era una pareja tóxica. Era dual, sin el ingreso trasero, según lo que dijeron los médicos psiquiatras. ¿Pero qué hicieron? Este informe psiquiátrico lo hicieron cuando Lucio Dupuy había sido muerto por lo menos por 20 patadas, 20 o 30 trompadas, 2 pisotones, mordiscones genitales y demás. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que esta era una pareja tóxica, dual, en la cual necesitaban un tratamiento psiquiátrico urgente. Entonces, ¿eso hay que estandarizarlo? Sí. ¿Tiene que ser obligatorio en todos los procesos? Sí. Tiene que haber, obviamente que ahí el Estado va a decidir, pero tiene que haber una financiación. Y sí, la verdad que todos los procesos necesitan hoy en día, con la problemática que nace de la sociedad contemporánea, necesitamos, la verdad, que asesorías periciales mucho más grandes, más capacitadas y que atiendan, obviamente, la demanda existente. Nosotros tenemos ahora turnos para informes periciales de 4 o 5 meses. En 4 o 5 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces, y esto está pasando desde hace más de 10 años. Y eso ¿Qué hacemos pasa en al todos respecto? lados, Nada. doctor. Lamentablemente no se invierte en ese tipo de profesionales, no tenemos nosotros, yo vivo en Tartagal, estoy al norte, bien al norte, en donde realmente el tema de la violencia de género, la violencia contra las infancias es realmente preocupante, son de público conocimiento, convivimos con 9, 10 etnias, y la verdad que no tenemos peritos psicológicos, o sea, dependemos, estamos a 400 kilómetros de Salta y dependemos para este tipo de pericias y están demorando 3, 2, 3, 4 meses. Es realmente lamentable. Tiene que pasar algo de esto para que podamos despertar y llamarnos a la reflexión. Realmente es grave. No sé si, Yo Andrea, querías decir algo. quería hacer una pregunta que a veces yo soy laboralista, ¿no? Y obviamente hay una deficiencia respecto a familia. Por ahí también yo tomo sobreentendido algunas cosas que no son así. Digamos, esta eterna patria potestad pareciera que los padres no lo pueden perder, inclusive hasta hay niños que están en instituciones y con que lo vayan a ver una vez al año, no pierden esa patria potestad, impidiéndole que alguna familia lo pueda adoptar y darle ese lugar que realmente, por ahí es un poco de ignorancia lo que yo estoy diciendo, ¿no? Esa eterna patria potestad que pareciera que no la pueden perder ni con esto, ni con los maltratos, ni X. Y esa imposibilidad de esa gente que está en una lista eterna para poder adoptar, para poder darle amor a los niños y a las niñas, ¿no? Que yo digo, ¿por qué ese extremo? ¿Por qué no se cuida a esa infancia? Como decía hoy Vivi también, a los mayores, porque cada vez vamos a vivir más y cada vez estamos más desprotegidos. Yo hablaba con una amiga y decíamos, no existe ¿cómo se llama? El anticipo de herencia, que siempre hablamos con Vivi, que tenemos que cuidarnos porque vamos a seguir mucho tiempo. Cuando somos niños parece que no tenemos que cuidar de nuestros padres, después cuando somos un poco más grandes tenemos que cuidarnos de nuestros hijos, que hubo el caso, ¿no?, de esta señora que mató a su propia madre, 30 años. Yo creo que es eso, ¿no? Esa desprotección tanto de los niños, que hay tanta gente, yo tengo tantos amigos que están en listas y listas, que hacen los tratamientos para quedar embarazado, que esto, tratamiento, o van afuera, etcétera. Yo digo, ¿es ese el extremo o uno tiene esa fantasía que cree que no existe esa pérdida de la patria potestad y que hay una lista enorme de gente que realmente tiene amor, que quiere dar amor y que yo creo que no todo el mundo está preparado para ser mamá o papá? No es una obligación, no es una obligación de la mujer tampoco ser, no todas, ay, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener un hijo? No todas no están obligadas, pero yo digo, ¿por qué el sufrimiento de esta criatura? Porque así como, Cristian, hablamos de este caso, recién nos contaste otro, Silvia también habló de 200 y pico de niños y niñas que mueren en su casa, el 100% es su casa,
que los matan en sus casas, será el padrastro, la madrastra, el papá, la mamá, un tío, lo que sea, pero es en su propia casa, que es el 100% de estos homicidios, que es terrible lo que escuchamos. ¿Por qué esa desprotección? ¿Por qué esa patria potestad eterna que no la pierden? Eso es lo que yo a veces, con un poco de atención, sé que por ahí vos sos juez, tenés un montón de casos, y que un poco digo yo, bueno, dejá, total, pasa esto, no digo, tengo un montón de jueces amigos y jueces amigas que tienen cariño por la gente, no digo que no lo tengan, que hay empatía. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa patria potestad eterna? Pareciera que no la pueden perder. Para que una familia, digamos, en una edad, que vos sabés cuál es la edad más o menos que quieren adoptar, inclusive hay familias que se anotan diciendo si está enfermo la criatura que también lo quieren adoptar. Hasta pide eso, y que tampoco, eso es lo que a mí me duele, porque este niño podría haber estado con su abuelo, que parecía que lo cuidaba bien. No hacía falta que fuera adoptado, pero ¿por qué esta patria potestad eterna, no? Sí, la solución la acabas de decir recién. En muchos casos que yo vi la muerte de menores, los abuelos estaban pidiendo la guarda o la tenencia provisoria. En algunos casos la han tenido y los han salvado. En este caso, esta chiquita violada con 17 fracturas, la abuela le rogó al juez que le entregue, que no se lo entregue a los padres, a la madre y al padrastro, y que se lo dé a ella. En el caso de Lucio Dupuy, los videos, yo el año pasado en un juicio donde le dije al juez, digo, mire, la denunciante puede decir un montón de cosas. La verdad que le hizo una falsa denuncia de abuso sexual de menor para pedirle una demanda de 40 millones de pesos. Nosotros pudimos, obviamente, ganar el juicio viendo la prueba de cómo fue le cerró el círculo, porque en realidad la gente de dinero le dijo, no, le tocaba en la cola. Y la verdad que no tenía la sintomatología y sí sufría maltrato infantil por parte de la progenitora, que pudimos probarlo con algunos testigos. Pero le decíamos al juez que una imagen vale más que 1000 palabras, porque decían que el nene era maltratado, que estaba rechazado por los abuelos, que al padre no lo quería ver, que lloraba, que le agarraban convulsiones. Y después le mostramos 30 fotos al juez y le decimos, acá está el nene. Y el nene tenía una sonrisa oreja a oreja. En el caso de Lucio Dupuy, ustedes ven el video del nene jugando con el abuelo. Era un nene feliz. Y ustedes ven al nene con el padre, cuando el padre lo agarra y demás. Tiene una cara de mucha felicidad ese nene. Entonces, a ver, ahí había un abuelo que podía llegar a hacerse cargo, porque a veces también tallan mucho los motivos laborales. Los padres trabajan 12 horas, entonces el padre no se puede hacer cargo porque en realidad no puede decir al juez, voy a tener la guarda de mi hijo porque voy a estar la mayor parte del tiempo fuera de mi casa, que es una problemática de la sociedad de los países subdesarrollados como el nuestro. No tenemos un trabajo, trabajamos 2 o 3 trabajos tenemos, o se trabajan 12 horas, 14 horas. Entonces, a partir de ahí, eso también influye en lo que son las guardas de los menores. Entonces, muchas veces la guarda queda en una de las partes, y no en la otra, porque la otra está trabajando. En este caso, ni siquiera quedaba con la madre, que también trabajaba 12 horas. Entonces, ¿qué quedaba? Con alguien que en realidad no tenía lazo afectivo con él, que terminó siendo obviamente la homicida. Entonces, Abigail Páez. Pero la justicia no controló eso. Le dio la guarda sin investigar cuánto tiempo trabajaba la madre, porque yo en realidad, cuando tomo una causa de familia, en realidad lo que estudio es eso. A ver, vos querés la guarda, ¿cuándo trabajás? No, yo trabajo de niñera hasta las 8. Pero vos no podés cuidar a tu hijo. Tenemos que ver qué régimen comunicacional, porque si vos querés recuperar a tu hija, en realidad tenemos que hacer un régimen comunicacional que se adapte a tus horarios laborales. Si no, pedir al juez que va a estar también con tu mamá y con tu papá, y mostrarle a través de un asistente social de que tienen un seno de los abuelos que es favorable, que es sano y saludable para el menor. Entonces, pero los jueces no trabajan así. Los jueces en realidad están estandarizados, ingresan, obviamente, que eso es más grave, ¿no? Porque los jueces por lo menos concursan. Pero después todos los otros ingresantes del Poder Judicial es a dedo. Está claro que debe pasar en todas las provincias, pero acá en La Plata es toda la familia. Es decir, el sobrino, el hijo, la amante, la otra amante, la esposa, ahora se casó con fulana, entonces entra. Entonces son gente a veces de 22 años que están despachando, no sé, la vida de una persona o de un menor.
Entonces, ni siquiera tienen la experiencia. Son recién recibidos, tienen 2 meses recibidos y están despachando por lo menos 50, 60 causas sin saber ninguna realidad. Entonces, a partir de ahí, esa gente está capacitada, no, ¿quién las hace ingresar? El propio Poder Judicial. Entonces, y el juez estandarizado firma. Es una problemática que yo vengo criticando desde hace rato, porque digo, por lo menos capacítenlo, que sean familiares, pero que tengan capacitación, porque en realidad son chicos que no entienden nada. Por eso ahora en la universidad estamos tratando de hacer muchas prácticas procesales. ¿Para qué? Para hacerle dinámica, para enseñarles a ser abogados y decirles que no somos meros oradores de cuestiones, sino que más bien tenemos que tener muy claras las normas procesales y después estudiar las normas sustantivas del caso como para poder ser efectivos. Ahora, ¿hay una crisis del Poder Judicial? Totalmente. ¿Tiene que haber una reforma? Totalmente que tiene que haber una reforma absoluta. ¿Y qué hacer? Mostrarle al Poder Judicial y debatir estas nuevas problemáticas. ¿Qué vamos a hacer con el maltrato infantil? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos estas leyes, porque tampoco el Poder Judicial propone proyectos de ley. A ver, yo sé que ellos están para interpretar o para ejecutar, pero se los llama para decir las falencias que hay en las comisiones respecto a ciertos casos, no. En realidad hay comisiones en el Diputados y en Senado, obviamente con asesores que son abogados, algunos particulares que son buenos, y a partir de ahí salen estas leyes. Pero ya les digo, les repito, en la problemática que estamos tratando hoy, que sería el maltrato infantil, ni hablar con este feroz homicidio, no lo vamos a solucionar si no tenemos normas que obliguen a los jueces y a los fiscales y a los consejos técnicos a actuar de otra manera, ¿no? Obligadamente y establecer plazos, tiempos perentorios y obligaciones por imperativo procesal que van a tener que cumplir ellos y las partes, ¿no? Gracias, Cristian. La verdad que te quería hacer una pregunta porque hablaste un poquito del caso Báez, viste que lo tocaste. Sí. Yo entiendo mal, o yo no soy, como te digo, no soy penalista. ¿Para vos es correcto que un abogado defensor, que tengan un solo abogado defensor o las 8? Eso es lo que quiero preguntarte. ¿Para vos es correcto que un abogado defienda a los 8? Nada más, eso es lo que te quería preguntar. No, técnicamente, y eso estoy seguro en un 100%, y aparte he trabajado en juicio con 15 imputados, y lo que hacemos los abogados, que tenemos experiencia de diversificar. Jamás se puede, jamás es imposible defender a 8 imputados a la vez, no. Salvo que sea un caso muy simple, este caso es complejísimo, y en realidad el haber efectuado la defensa de los 8 arrastra a ciertos imputados a una posible condena o participación criminal. Totalmente. Que podría haber sido estratégicamente, a través de una buena teoría del caso, lograr o una absolución o una pena menor. Entonces, ese es un error técnico terrible. Para mí, es un error técnico. De honorario. Es un error técnico. O está hecho a propósito, para defender a alguien específico, que también podría ser, pero sí. Mira, mi hijo es jugador de rugby y jugó con estos chicos. Mi hijo está en San Brendan, va a jugar, es como si fuese, te comento, justo como estamos hablando, crónica de una muerte anunciada, como hablábamos de lo de Lucio, mi hijo va a jugar. Ellos, viste, van, juegan y contentos, siempre, viste, con el tercer tiempo, felices. Bueno, desde que empezó el partido hasta que terminó, con todos estos chicos, todo el grupo, con los 8 jugó, le pegaron desde que empezó hasta que terminó el partido. Fue rarísimo. Estaban las autoridades, viste, de Urba, todo, y a él le pareció raro, pero la violencia era en todos, desde los padres, desde las autoridades del club y también estos chicos. Y ahí también es como que el Estado, o que a veces gente, por miedo, no sé si me entendés, no realiza la denuncia. Gente que después comentó, después de lo que le pasó a Fernando, que realmente es lo peor, justamente estamos hablando de la pérdida de hijos, que es no creo que no hay palabras, como decía la mamá de Fernando Graciela, por eso somos huérfanos de nuestro hijo.
que es terrible también en ese caso, como desde que la verdad que yo tengo a mi hijo que juega, que ama el deporte, que está contento, que está feliz. Y él me dijo, cuando volvió de Zárate, me dice, mamá, nos pegaron desde que empezamos hasta que terminamos. Y nos pareció raro que estaban los de la autoridad, estaban todos, ¿viste? Los de la urba, que le pareció rarísimo, porque nunca, cuando él va, estaban las autoridades, ¿viste? De rugby ahí controlando. O sea, era algo que también, como recién estábamos hablando con Vivi, como estamos hablando con vos, también es eso, es ese abandono. Y hoy hablaba con una amiga, porque también muestran, viste, la postura, dice, 9 vidas perdidas, 9 familias. Yo digo, no, la única que está perdida es Fernando, que ya no está más. Esa gente tiene a sus hijos, por más que estén presos estos chicos, los tienen, están vivos, porque realmente, justamente lo que estábamos hablando, de que hay hombres, que hay ciertas mujeres, que la mujer es un objeto. Por eso vos decías, ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, tiene libertad, va a trabajar, estudia, XX. Antes, como la mujer no hacía, por ahí también la mataban, no nos enterábamos, o la internaban en un psiquiátrico, o pasaba esto, o XX. Pero es eso, ese abandono y el nivel de violencia que estamos teniendo, cómo se está dejando de lado. Y vos hablabas justamente de todo, no solamente el alcoholismo, estamos hablando la drogadicción, todos estos elementos que tenemos una sociedad tan violenta y que no estamos ayudando a controlar. Por lo menos los que tienen que controlar tampoco lo están haciendo. La verdad que pareciera, viste, que dicen, pero es re fácil el tema y es tan complejo y es tan doloroso que yo lo veo a esa mamá y ese papá que tenían todos sus sueños y que está visibilizado porque del otro lado lo tiene al doctor Burlando defendiendo, siendo el abogado, porque si no sería un caso más invisible, porque lo mataron al hijo de un portero. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Gracias a Dios, Fernando hoy estuvo del lado correcto, hablando mal y pronto. Y verlo ahí, que visibilizó eso, que por eso la condena que yo creo que van a tener estos chicos. No, pero te quería preguntar eso fundamentalmente, lo de que a mí me parece raro, parece todo como que están encubriendo, como que hay un pacto de silencio, que un mismo abogado para los 8. Eso me llamó la atención. Y hay algunos que dicen que no aparecen, que estuvieron presentes también. ¿Viste? Pareciera eso No, nada más. la técnica y la experiencia nos dice que en realidad, si nosotros tenemos 8 imputados, somos 4 o 5 abogados u 8. ¿Por qué? Porque 8 abogados atacamos, hablando mal y pronto, a 1 o 2 fiscales. Entonces, uno ataca con A, otro B, otro C, otro D. Es decir, vamos teniendo distintas estrategias a los efectos. Es decir, uno plantea una nulidad y entre todos vamos haciendo una estrategia en conjunto sin tratar de comprometer al otro abogado defensor. Entonces, los abogados penalistas somos de hacer eso. En este caso hay un gran error de Tomei. Yo creo, a mí me infiere que es una cuestión de honorario, porque en realidad si a uno le dan $500.000, como parece que suena en este caso, está claro que si uno tiene que poner otros 3 colegas, va a perder por lo menos 100.000 de esos $500.000. Entonces, está claro que en este caso él lo que hizo es acaparar o adquirir esos $500.000 y obviamente no tratar de diversificar la defensa, porque se lo ve que no es un abogado tonto, independientemente de las falencias técnicas que tiene, tanto cuando inició el juicio, que inició mal el alegato, el alegato de clausura tampoco, porque él trata de humanizar. Vos podés hacer un alegato de clausura. La verdad, el alegato de clausura hay que pensar en enseñarlo otra vez, porque nadie lo sabe. Me estoy dando cuenta con todos los juicios que veo, pero vos podés ser algo muy técnico o un poquito humanista. Justamente eligió ser medio humano, no entiendo, y en realidad era justo un caso para ser técnico, porque el lado humanista estaba del otro lado y lo estaba condenando el 99% de la sociedad. Entonces, y generó un dolor este caso, una indignación en la cual él con el humanismo no iba a llegar a ningún lado. Entonces, él tendría que haber tenido un alegato de clausura técnico, firme,
como un cirujano cuando está operando, y tratar de destruir o de tergiversar lo que era la prueba de cargo en contra de sus asistidos. No lo hizo, y después la verdad, un error técnico grave sobre que se paren, que lloren, me arrepiento. ¿Qué te arrepentís? ¿Del homicidio? Sí, Bueno, condénelo ya, porque se está eso es lo que te iba arrepintiendo a decir. del hecho, Eso, entonces jamás haría un eso con mi hecho, asistido. un hecho que todavía no está aprobado, los hizo pararse y pedir perdón. Es Papelón. papelón, perdón, ¿no? Sí, sí, Tomé sí. amoroso, por ahí algún Qué día le hacemos buena, una que entrevista, los pero un interrumpo, papelón. qué buen análisis. Pero bueno, yo no quería, la verdad que el caso Fernando Báez también nos atraviesa todo y todavía seguimos reflexionando y seguimos teniendo ese dolor de esa madre y de ese padre que seguirá por mucho tiempo más. Pero no quería que terminemos esta entrevista sin que hagamos una reflexión en relación a lo que en algún momento planteaste, no sé si era en off o ya en la entrevista, esta falta de articulación, ¿no? De trabajar de manera articulada los poderes del Estado. Lo hablábamos en relación al juzgado de violencia, con el juzgado de familia, con el juzgado penal, que muchas veces tienen fallos, sentencias contradictorias, donde son las mismas partes, ¿no es cierto? Los mismos protagonistas. En el tema de la articulación de políticas públicas, cuando hay un niño involucrado en situación de violencia, ¿no es cierto? E interviene el juzgado de violencia, interviene el juzgado de familia, eventualmente el juzgado penal. Bueno, ¿cómo eso, que se aceite el engranaje y el vínculo con el órgano administrador, con los dispositivos? Vos sabés que en la formación de abogado del niño, una de las propuestas que hace el doctor Romano, por su experiencia que él tuvo en Medio Oriente, porque también fue embajador, y bueno, dentro de todos los estudios de investigación y las experiencias in situ que tuvo, él cuenta de la cáfala que hace poco tiempo un juez de acá de Argentina aplicó, a pesar de que no es derecho nuestro, que se reconoce a la cáfala, para aquellos que no la conocen, como uno de los, se erige como una institución de mayor protección para los menores en el mundo musulmán, ya que al no ser posible crear relaciones jurídicas que no tengan carácter biológico, a través de ellas se asume el compromiso de proteger, educar y mantener a un menor desamparado, desarrollado en el fallo. ¿A qué voy? Que tenemos otros medios alternativos, tenemos que dejar de tener un sistema tan burocrático en lo judicial y en lo administrativo. Tiene que haber una vinculación más efectiva que le garanticen a los niños, niñas y adolescentes la protección, el sistema de protección que se haga efectivo en la práctica. Esto de la cáfala me parece una opción hermosa, porque no se genera un vínculo de adoptado, de adoptante, se le da la solución concreta al niño que está en situación de abandono, que está en situación de, pero ya, ahora, hay una familia que está buscando, que quiere adoptar o está en una lista de espera, bueno, está en condiciones, no va a ser tu hijo, pero vos le vas a poder brindar todo eso que hoy, que ya necesita. Entonces creo que esto abre el panorama de una manera, el escenario para que podamos poder mejorar e implementar para los niños, niñas y adolescentes distintas alternativas que les solucionemos hoy el tema de la violencia, de ser víctima de violencia. Bueno, era eso, una pequeña reflexión en relación a este tema, que la verdad que, bueno, nos pone un poco pasionales a todo, porque es un tema muy, muy sensible, ¿no, doctor? No sé, Andrés, si querés que vamos terminando, estamos abusando del tiempo del doctor. Sí, yo por Cristian, si queda, porque la verdad fuiste tan claro, Cristian, la verdad, Realmente nos sacamos el fantástico. sombrero, nos sacamos el Sí. sombrero. Y Realmente, fundamentalmente, Cristian, que también sabemos todo lo que pasaste el año pasado, que fue que todos hicimos campaña, bueno, porque él también volviste a nacer, Sí, sí. así que eso, todos orábamos para que estés, yo soy muy, muy, muy católica, entonces todos rezamos para que estés, y la verdad que te veo
fantástico, fantástico. Y la verdad que te agradezco tu generosidad para explicar, fundamentalmente a mí, que yo, bueno, Un hace rato genio, ya realmente que nos muy, muy explicaste claro. tanto, tan objetivo, y bueno, que está Silvia ahí también, que está Dani, obviamente que está Claudia, que están todos ahí, gracias, y los por Facebook Live. La verdad que, Cristian, te agradezco, no sé si vi, además, que recién diste este es el llamado de esperanza, queremos buscar una solución, queremos que no pase más. Es muy triste porque recién Silvia nos dice la cantidad de niños y niñas que han fallecido en su hogar, 100% en su hogar. Vos nos contás otro caso de jueces que parece que no le dan ese lugar que tendrían que darle, tanto a los niños y niñas como también a los mayores, el cuidado también que hay que dar a los mayores, porque pareciera que tanto los niños, tanto las infancias, como los mayores, parece que todos son descartables, ¿no? Estamos en una sociedad compleja, obviamente que hay mucho abandono de lo que es la salud mental, no se trata, pareciera que fuera mala palabra, nadie quiere ayudar, y como decís vos, está bien, nos metemos preso un tiempo a esta persona, cuando sale con más odio, con más, sos mía, porque a veces uno piensa, ¿cómo a alguien le puede quitar la vida? Habiendo tantas posibilidades de que uno pueda reencauzar su vida, encontrar otra pareja, ser feliz, uno, como gracias a Dios, tenemos otras enfermedades, ¿no? Esta específicamente, no se nos ocurre cómo quitarle la vida a una persona. La verdad que es eso, ese tratamiento, esa atención, esa protección, que uno lo hace tanto para la víctima como decir, pero ¿por qué lo vas a cuidar? Porque bueno, si esa persona que cometió ese delito, y como decís vos, esa relación tóxica, vuelve, lamentablemente ya sabemos cuál es el fin. Lamentablemente, como dicen acá las chicas, siguen matando mujeres, siguen matando infancias, siguen matando personas mayores, y es ese descontrol, ese abandono que hay. No sé si Silvia, vos querías decir algo, que te veía ahí. No, me encantó. Muchas gracias por la participación, doctor, porque realmente nos hacía falta un viso penal que no lo tenemos, y que siempre nosotros derivamos, porque bueno, yo hago familia y laboral, pero realmente la conflictiva que hubo este año y lo desamparado que estamos también los auxiliares de justicia, porque nos ha pasado, como en un caso que ha pasado en Buenos Aires, que estando presentes los dos abogados, en el caso este del country, que fue el femicidio que hace un par de años, en donde él le pide, por favor, estando los dos abogados presentes, poder hablar las últimas palabras con su mujer antes del divorcio, y los abogados se retiraron y resulta que termina matándola no sé con cuántas cuchilladas, siendo que los abogados estaban presentes. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros frente a nuestros clientes? Que nada hay que tomarlo así livianamente, porque realmente no solamente que de nosotros depende la salud mental de nuestros clientes, sino también la salud física y psicológica. Hoy tenemos más responsabilidades que antes, me parece a mí, frente a la terrible conflictiva, no solamente de familia, sino también en el fuero laboral, porque sabemos que el violento es en todos los ámbitos. Este año el tema del acoso laboral como modalidad de género fue infinito, y la verdad que también, ¿no es cierto?, se ha multiplicado. Así que bueno, agradecerles, no hacerle perder más tiempo. De mi parte, excelente la charla, muy buena la invitación, Andrea, te felicito, a la doctora Viviana también por su participación y gracias por invitar. Desde Córdoba. Muchas bueno, gracias, viste, doctora. bien federal. Un honor, un Córdoba, placer. San Juan, La Plata. Ahí acá estamos, acá de Cava las dos con Dani. Así que, no, gracias por habernos explicado. Y la verdad que yo lo entendí perfecto, así que si yo lo entendí, que no sé nada del penal, el resto también lo entendió. Muy duro, todos los hechos, todo lo que contaste, todo lo que sigue pasando. Y bueno, yo voy a optar por Viviana, por esa nota de esperanza que siempre da, que el Estado esté presente, y que a veces el no te metas también, porque ese niño estuvo proteger ahí. Y garantizar también, perdón que te interrumpa, No, Andrea, por pero favor. no es un tema menor, a las que denuncian, porque si acá los médicos,
las maestras, todos, no denuncian, es porque también tienen miedo de que los progenitores o los responsables vayan contra ellos. Entonces, también las autoridades tienen que perder el miedo a denunciar porque, bueno, los compromete legalmente, pero también el Estado debe garantizar, ¿no?, la seguridad de aquellos que están expuestos y, bueno, que es hoy algo que ya lo explicó bien el doctor. Lamentablemente no se hace seguimiento ni control de absolutamente nada. Entonces pasan las cosas que pasan. Así que, bueno, no sé, el doctor, unas palabras finales y una reflexión también esperanzadora quisiéramos de usted, doctor. Siempre me pide lo mismo. Sí. No, primero, hacer hincapié respecto que el tribunal en realidad abre una caja de Pandora con esto de que no habría violencia de género, es decir, no habría odio por cuestiones de género, porque no nos olvidemos que aplica tanto en este caso a Lucio, como a futuros casos donde la víctima puede ser una mujer, ¿no? Y donde el agresor pueda llegar a decir, yo soy no binario, entonces tengo femeneidades también, porque tengo relaciones homosexuales, entonces en realidad yo no le di muerte por ser mujer, porque mi identidad de género no es masculina. Entonces guarda que ahora los abogados defensores no utilicemos ese argumento como para en realidad complicar lo que sería la lectura de un fallo judicial, ¿no? La resolución de un fallo judicial. Ojo con eso, porque en realidad no se toma el abuso sexual justamente por este carácter que fue una estrategia de defensa bien hecha respecto de que Abigail Páez era tanto femenina como masculina. Entonces, a partir de ahí no aplicaría el género. Entonces, eso podría llegar a cambiar lo que es la aplicación del artículo 80 respecto a violencia de género. Y me preocupa que sea aplicado, obviamente, cuando las víctimas sean mujeres. Respecto a ver qué solución podemos tener, yo creo que siempre le digo a los colegas cuando hago capacitaciones que los abogados somos una herramienta de poder. Entonces, en ese sentido, yo sé que es una lucha donde a veces uno termina muy cansado, desgastado, estresado, pero si en realidad formamos abogados que estén capacitados para hacer esa herramienta que cambien el sistema y que hagan sendas presentaciones a los efectos de que el sistema sea menos burocrático y ejerza o garantice la tutela efectiva de los derechos de los niños o de las mujeres o de otros, o de los adultos mayores también, que son otro sector vulnerable, me parece que es una de las obligaciones y responsabilidades que tenemos. Ya les digo, cierro con un caso muy importante. Una tucumana hace 10 años era violada en Tucumán y el poder político y sobre todo una fiscal le decía, porque la que la violaba era un ingeniero muy famoso del poder político Alperovich, entonces la sodomizó, él hacía publicaciones en los diarios, iba una empleada doméstica y ¿qué hacía? La violaba durante 5 horas y después la dejaba salir. Utilizaba como elementos fálicos armas, porque tenía más de 25 armas, le hacía rituales y le decía que él era un tipo de clase alta, así que le tenía que agradecer el acto de abuso sexual que les hacía y las torturaba. Aparte. Ella fue la 4ª víctima, la justicia tucumana no le creía. Me llaman a mí, un simple abogado, ¿no? Ni más ni menos. Y esta chica tucumana viaja a Buenos Aires y terminamos haciendo la denuncia en el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación. Sacamos el tema en todos los medios. El título que yo utilicé es 1.200 kilómetros, quizás me equivoqué, serán 1.900, 1.100, 1.200 kilómetros para poder ejercer sus derechos, para lograr tutela efectiva, para tratar de que una joven que está siendo abusada sexualmente deje de ser invisibilizada por la justicia tucumana. Entonces, a partir de ahí, no solo me llamó Alperovi, Rosa Alperovi, me citaron al Senado y bueno, todos los canales de televisión. La conclusión fue que este ingeniero, logramos la orden de allanamiento, logramos ver que en el allanamiento había 20 armas,
que él tenía las velas con las cuales la hacía prender y rezar a la Virgen diciendo, agradeciéndole el acto sexual. Bueno, termina trágicamente el caso porque él se mata al secretario de la Fiscalía y mata al comisario general. Ahora, ¿qué digo yo? Un simple abogado a 1200 kilómetros logró que esa justicia patriarcal, que no le dio la pastilla anticonceptiva porque le decía, vos ya tenés 40 años y no vas a quedar embarazada, ¿cuánta plata querés del ingeniero? Vos, que estás en la pobreza, vos sos igual que todas. ¿Cuánta plata le querés sacar al ingeniero? Bueno, un simple abogado logró que toda esa justicia se le ponga a pie y que el poder político, nada más ni nada menos que Alperovich, tenga que llamar y ponerse a disposición del abogado defensor y obviamente sobre todo de la víctima, que era lo que a mí me importaba, con solo utilizar la herramienta que es el ejercicio de la profesión. Entonces, en ese sentido, yo creo que el guante lo tenemos nosotros podemos, a través de los colegios de abogados, a través de Colproba, como sabe Andrea, en las comisiones, ir a cosas concretas y ser hacedores. Porque el diagnóstico lo tenemos, como yo digo siempre en las capacitaciones. Después del diagnóstico tenemos que pasar a la acción. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer acciones concretas en todos los tribunales a los efectos de marcarles un camino. Y a partir de ahí, estandarizarlos para que ellos trabajen de acuerdo a un camino que le marcan quienes, los abogados, porque nosotros con los judiciales vamos a trabajar toda la vida, desde los 25 hasta los 60, 65 años que nos jubilemos, ¿sí? Así que 30, 40 años vamos a trabajar a la par. Entonces yo creo que hablando con los jueces, a veces peleando, hablando con los fiscales, a veces peleando, y demás, se puede traccionar como para lograr fallos justos. Pero no estos mediáticos, porque estos mediáticos son más sencillos, sino esos fallos que no están en los medios, pero que en realidad uno como abogado lucha como para que el juez solo tenga un camino. La tutela efectiva, respetar la Constitución y lograr un fallo justo que tutele a la víctima. Eso hay que enseñarle a los colegas, eso hay que darlo en las jornadas, hay que empezar a explicar lo que no se sabe, las normas procesales, cuáles son los carriles institucionales, a veces las aperturas de expedientes administrativos en ministerios sirven. Entonces se abre la denuncia, nosotros somos muchos de formular denuncia. Vos formulás denuncia ante el Ministerio de las Mujeres, formulás denuncia ante el Servicio Local, formulás denuncia ante niñez y adolescencia. Entonces ese expediente después no lo pueden invisibilizar. Y después tratar de ver cómo se trabaja técnicamente como para que eso llegue a un buen resultado y no caiga en ese círculo de burocracia donde queda la cronicidad y la cristalización del sistema imperante desde hace muchísimos años. Eso va a lograr mayor eficiencia y eficacia. Pero yo tiraría el guante para los abogados porque en realidad nosotros no vamos a definir el Consejo de la Magistratura, salvo con el tercio que sí nos represente, que le podemos pedir que justamente de esa discusión, porque obviamente que los otros 2 tercios están en otra realidad y no en la de los abogados, que nuestros abogados que votamos en el Consejo de la Magistratura le den la realidad a todos estos actores y que empiecen a visibilizar que en realidad las leyes a veces son meros enunciados que no van al llano y que en realidad no cumplen con la realidad, porque finalizando, las normas regulan realidades, o las permiten o las prohíben, pero están hablando de la vida misma. Entonces las normas no son una construcción abstracta como piensan algunos jueces, sino que regulan la realidad de la gente, es decir, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, a partir de ahí, los enunciados como el interés superior del niño tienen que ir con preceptos o normas específicas que garanticen que ese niño tal día tenga tutelados sus derechos. Creo que por ahí es el camino. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Aplausos. La verdad que bueno. No, fantástico, fantástico. Y ahora veo por qué criticaste el alegato. El otro. Diste un alegato fantástico. Y bueno, gracias Cristian. Gracias por ayudarnos en este caso tan terrible, de entender este juicio, de entender esta sentencia, que como dice Vivi, como dice Dani, lo único que nos va a salvar primero es la capacitación, tener mejores abogados, porque a raíz de lo que hagamos nosotros, la justicia nos va a acompañar, porque esa es una gran realidad. Así que bueno, gracias Cristian, gracias Vivi, bueno, gracias Dani, que también está Claudia,
Silvia. Así que bueno, pero muchas gracias. Nos volvemos a ver, Cristian. Gracias. Y perdón todo el tiempo que te quitamos, porque hace un como nuevo 5 horas que encuentro. estamos. Te comprometemos hasta un nuevo encuentro, no va a ser el primero. No, va a ser un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Chao, gracias. un beso. Adiós. Gracias.